a otro programa en De Política y Trabajo. Yo soy Azucena y queremos agradecer a todos los videoescuchas que nos acompañan semana tras semana. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, esperando que se encuentren muy bien y que nos acompañen a lo largo de esta hora, en donde trataremos temas muy interesantes, temas que involucran a toda nuestra sociedad. Desde aquí les recordamos que si todavía no se han suscrito, los invitamos a ser parte de este proyecto independiente. Nosotros somos un grupo de ciudadanos independientes, profesionales críticos de las ciencias sociales, ciudadanos de a pie que no pertenecemos a ningún partido político ni a ninguna institución y cuyo único objetivo es contribuir a la formación política de nuestra sociedad. Bueno, sin más, pasemos al tema del día de hoy. Bueno, pues el próximo lunes se cumple un año más de los acontecimientos que desembocaron en la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Han pasado 8 años, un sexenio corrupto terminó y otro sexenio más comenzó, con la promesa de otorgar justicia a las familias y a los estudiantes y castigo a los responsables de estos hechos, y hasta la fecha seguimos esperando que esto se cumpla. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas obligó duramente a la sociedad mexicana a voltear a ver a un sector de nuestro pueblo que ha permanecido en el olvido, lejos del discurso oficial y de los reflectores de los medios de comunicación. Hablamos, desde luego, de los estudiantes normalistas de origen rural. Actualmente se desarrolla en pleno corazón de la Ciudad de México un movimiento estudiantil encabezado por las alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, provenientes de Teteles, Puebla, que nos recuerdan que la profunda y atávica problemática que padece este sector tan importante de nuestra sociedad se mantiene presente. Vemos que los reclamos de estas estudiantes son los mismos de hace 50 años, que el olvido, menosprecio y represión por parte de los malos gobiernos hacia las normales rurales persisten. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre esto al interior de un gobierno estatal que se dice de izquierda y participante de una cuarta transformación? ¿Qué son las escuelas normales rurales? ¿Cuál es la función social histórica que tienen? Pues bien, estas y otras preguntas nos estaremos formulando el día de hoy. Pero antes de continuar, acompáñenme a saludar a nuestro colega, el antropólogo y arquitecto académico del Instituto Politécnico Nacional, el maestro Rubén Darío Arechiga. Vamos, acompáñenme. Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues bien, bien, y la verdad, de veras, como que en los últimos días eh, se han abierto perspectivas muy interesantes para nuestro programa y para lo que estamos haciendo, y ahora lo que me llama la atención y me gusta, me emociona finalmente, tiene que ver con la bronca del poli, que ya saltó por ahí en otro otoño, hace 8 años también en otro otoño brincaron, igual que Ayotzinapa, ya hace 8 años el movimiento del poli, pero también el de Ayotzinapa, y desgraciadamente hace 8 años el PRI, las autoridades del poli y Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, separaron el movimiento de Ayotzinapa del poli y nos llevaron al baile con eso, ¿no? Porque no pudo crecer el movimiento. Ahora creo que la situación es diferente, no como quisiéramos, sin duda, ¿no? Eso es grave, ¿no? No como quisiéramos, porque en este otoño vuelve a aparecer una normal rural y no está resuelto plenamente lo que tiene que ver con Ayotzinapa.
la normal rural de Puebla ahora, Carmen Cerdán, y el Poli otra vez en bronca. Y por cierto, tenemos mucho en común con respecto a los objetivos y las demandas en este momento. Y ahora sí no nos van a dividir. Entonces me parece que el tema que escogiste a propósito de pues, la educación superior, el déficit que hay con respecto a esto en términos estatales y en términos federales, es un tema interesantísimo que da para mucho y seguramente lo van a ver muchos compañeros de la normal y del Poli y también de la UNAM, porque la UNAM ya está brincando. Entonces, bueno, bienvenido a este número, ahí la llevamos. Bueno, en esta ocasión de Política y Trabajo salió a la calle a conocer de viva voz cuál es la problemática que ha obligado a las alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán a manifestarse directamente en las principales avenidas de la Ciudad de México. Hemos visto que el grueso de los medios de comunicación ha guardado silencio con respecto a los reclamos de este movimiento estudiantil. Nos hemos percatado también que al interior de las redes sociales prevalece la ignorancia, el desconocimiento y la descalificación hacia este grupo estudiantil que se manifiesta en apego a sus garantías constitucionales. Las alumnas de la Escuela Normal Carmen Cerdán accedieron amablemente a concedernos una entrevista. Sin embargo, en consideración a las represiones que este movimiento estudiantil ha padecido por parte de las autoridades del gobierno de Puebla y de las autoridades educativas de esta institución, recordemos que 2 alumnas del movimiento fallecieron en 2021 y otras más han sido expulsadas. Las estudiantes nos solicitaron conservar el anonimato a lo largo de esta entrevista. Por esta razón es que en esta ocasión solamente les presentaremos el testimonio de las estudiantes a través de su voz, esperando con ello aproximarnos un poco a la comprensión de esta problemática que éstas padecen. Hablamos con las estudiantes de la Normal Rural Carmen Cerdán y esto fue lo que nos dijeron. ¡Corre video! Estamos hablando el día de hoy con algunas compañeras que nos van a dar su testimonio acerca de qué es lo que está pasando en la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán, una institución con más de 97 años de existencia. Esta escuela normal está ubicada en el municipio de Teteles, en Puebla. Bueno, pues nosotros tenemos algunas preguntas, precisamente, ¿qué carreras se imparten en su escuela? Platíquenos cuáles son las carreras y qué tipo de institución es la suya. Bueno, en nuestra institución principalmente son las licenciaturas de preescolar, primaria y telesecundaria. Estas son vamos futuramente para maestras. Nuestra escuela es una normal rural. ¿En qué consiste esto? Nosotras tenemos un internado y de igual manera tenemos el sector pedagógico, y pues esto es prácticamente en lo que consiste nuestra institución. Ok, también teníamos la pregunta, ustedes, ¿por qué están aquí? ¿Cuál es la problemática que padece específicamente su escuela normal? Platíquenos. Principalmente las demandas que ahorita tenemos es que queremos destituir a los directivos. Ese es nuestro principal punto prácticamente por el cual estamos aquí. De ahí se desglosan muchas cosas, ya que prácticamente hace un año nos reprimió el Estado de Puebla y hubo represiones, hubo 43 compañeras detenidas, entre compañeras y compañeros de las demás normales. Todo esto pues prácticamente viene arrastrándose. Ahorita la mayor problemática que tenemos es, lo de la destitución de los directivos. Eso es lo que estamos pidiendo ahorita. Prácticamente nos están condicionando con lo de las becas de Benito Juárez, no nos quieren subir nuestros datos, no quieren que nosotros nos registremos y que recibamos ese beneficio.
Inclusive ya nos quitaron lo que es nuestra ración. Nuestra ración es nuestra alimentación. Nos cortaron el agua ya en la institución, ya no hay gas, las compañeras están cocinando con leña, y prácticamente ese recurso no lo han dado los directivos, o sea, están haciendo mal uso de. Por ejemplo, tenemos otro problema en cuanto a las partidas. Las partidas son pans de nosotras para nuestras prácticas. De igual manera, este recurso supuestamente ya les está llegando a los directivos, cuando sabemos que prácticamente ese recurso es para nosotras. Otra problemática que tenemos es que ahorita nos están condicionando con lo que son nuestras prácticas. O sea, ya no nos están dejando que vayamos a practicar a las escuelas para formarnos. Prácticamente nos están condicionando con eso. Y prácticamente se vienen muchas cosas más, ¿no? De ahí deriva, pero principalmente ahorita nuestra demanda es eso, la destitución de los directivos. Hay una situación que también nos parece alarmante, que es el hecho de que se busque la privatización en este caso de la escuela, de la escuela normal. Platícanos un poco. ¿Tú crees que estas estrategias de cortarles la luz, de cortarles el agua, de cortarles todos los materiales y todo lo que ustedes necesitan, tenga que ver con el hecho de presionar para que a su vez se llegue a esa privatización? ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Cómo lo viven? Sí, prácticamente se empezó porque nos llegaron rumores de que se iba a certificar la escuela, a lo cual pues nosotros no teníamos de conocimiento. Entonces después resulta ser que sí, que los directivos dijeron que se iba a hacer esta certificación, a lo cual nosotros no teníamos de conocimiento, no sabíamos nada. Entonces acudimos a lo que fue el director de la escuela y sí nos mencionó que prácticamente después de que se certificara la escuela se iban a cobrar cuotas, todo iba a aumentar prácticamente. Entonces obviamente a nosotras no nos conviene y prácticamente, como le menciono, nuestra escuela es una institución donde se albergan hijos de campesinos y obreros, prácticamente de las personas que no tenemos el recurso, y pues ahorita ese es nuestro principal también problema, porque obviamente no estamos en acuerdo a que se privatice la escuela. Carmen Cerdán, una luchadora revolucionaria, ¿qué representa para ustedes? Tu compañera nos daba hace un momento el testimonio de que, pues, como se sabe y sabemos que Carmen Cerdán fue una heroína poblana. Entonces siento que al llevar el nombre de nuestra institución, de esta heroína, pues como que tenemos que también nosotros darle realce, ¿no? No simplemente nos dan una indicación que no nos conviene y quedarnos calladas, porque pues ya no es la de ahí. Simplemente ya tenemos, como estudiantes de la institución y también aparte de ser normalistas rurales, alzamos la voz porque las injusticias siempre va a haber, y si nosotras como estudiantes nos dejamos, se van a agarrar más y pues no es la de ahí. Esa es una de las cosas por las que también se lucharía. ¿Cuál sería la función, desde su punto de vista, cuál sería la función social que deben cumplir las escuelas, la educación en general, pero la escuela normal en particular? Bueno, mire, nuestra escuela prácticamente es una escuela rural, como ya se lo había mencionado. Cuando nosotras egresamos nos mandan a lugares marginados, a lugares pues prácticamente de las zonas más marginadas. Nosotras estamos conscientes de ello, ¿no? Y pues la verdad nos gustó porque prácticamente vamos a ayudar a la gente que más lo necesita. Nosotros venimos desde ahí y pues nuestra escuela prácticamente está destinada a lo mismo, ¿no? A ayudar a los pobres. Entonces pues también, en cierto momento han querido desaparecer la escuela, entonces pues sí se busca que tampoco desaparezca ni nada de esto, y también hace ya varios años se firmaron unos acuerdos en donde nos prometían muchas cosas y prácticamente no se nos han dado respuesta, o sea, solo se quedó ahí la minuta, está firmada y todo, pero no nos dan respuesta ante ello. ¿Ustedes cuándo llegaron acá al DF? ¿Han tenido alguna respuesta hasta ahorita? Nosotras llegamos desde hoy ya se cumplen 10 días prácticamente de estar aquí. Empezamos, como ya lo mencionaba anteriormente, empezamos en Bellas Artes, en donde obstruimos también el paso. Después, como muestra de buena voluntad de nosotras hacia el Estado, hacia aquí, pues las personas también, el respeto que se les tiene y todo, nos decidimos pasar a lo que es la Plaza de Santo Domingo. Nosotras nuestro plantón estaba allá, pero pues obviamente ya no nos hacían caso, ya no nos daban mesas,
solo nos dejaban a la deriva, estaban esperando prácticamente que nos cansáramos y que nos fuéramos, pero la lucha siempre va a seguir aquí y pues entre más nos ignoren creo que más vamos a seguir aquí, ¿no? Y bueno, aquí llegamos el día de ayer a bloquear estas áreas porque pues sabemos que son unas de las que más vinculan prácticamente y pues vamos a seguir aquí hasta que nos den respuesta. Nosotros anteriormente ya habíamos tenido respuesta, pero no ha sido tan favorable. O sea, nos mandan a personas que no son competentes, que no pueden hacer nada por nosotros. Solo los mandan como para calmarnos y decir, ay, no, pues ya no hagas esto. Pero nosotros ahorita lo que estamos pidiendo es que se haga la mesa con las personas que realmente tienen ese potencial, o sea, que tienen la facultad de hacer o exigir lo que nosotras estamos pidiendo. O sea, no que nada más nos manden a alguien X prácticamente y que nos dejen así a la deriva. O sea, no, eso es lo que menos queremos ya ahorita. Yo creo que ya llevamos una lucha larga y creo que eso de la espera pues es lo de menos. Ya ahorita para nosotras ya es algo que pues se va a seguir prácticamente. Ahora le comento también lo de la alimentación. En nuestra escuela no hay, entonces aquí tampoco hay, pero nos ayudan las organizaciones. Entonces, pues yo creo que es una ayuda y si desistimos ahorita no sabemos qué va a pasar después con la normal, si va a desaparecer, si va a seguir, si la van a privatizar. Entonces ahorita lo que queremos es que nos escuchen prácticamente. Claro. Bueno, pues les agradecemos de verdad, compañeras, que hayan pues aceptado esta pequeña entrevista. Pues creo que está de más decirles que de Política y Trabajo se suma precisamente a esta labor que ustedes están haciendo. Bueno, después de escuchar el testimonio de estas alumnas de la Escuela Normal Carmen Cerdán, no puedo dejar de asociar la problemática que viven en su localidad con aquella problemática que ha impulsado a los estudiantes normalistas a salir a la calle a lo largo de las últimas décadas. Todas estas demandas en la búsqueda de mejores soluciones educativas y sociales para su comunidad son las mismas que impulsaron a los estudiantes de Ayotzinapa a manifestarse constantemente, no solo en su estado, sino también aquí en la Ciudad de México. Pero antes de continuar con esta idea, me gustaría hablar brevemente de lo que ha pasado con la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. ¿Hasta dónde ha llegado la investigación y cuáles son los pendientes que pesan sobre la misma? Como algunos de nuestros videoescuchas sabrán, apenas hace unas semanas, el 18 de agosto pasado, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y encargado de la comisión investigadora del caso Ayotzinapa, dio a conocer los avances que hasta el momento se han logrado para determinar qué fue lo que ocurrió la madrugada del 27 de septiembre de 2014 con los estudiantes de Ayotzinapa. En términos generales, la comisión concluyó que efectivamente existió un conocimiento pleno y en tiempo real de lo que estaba ocurriendo con los estudiantes por parte de las autoridades federales y estatales, así como también municipales, incluidos la Marina y el Ejército. Y ninguna de estas autoridades hizo algo para impedirlo. La comisión determinó que hubo colusión, omisión y negligencia por parte de los más altos niveles de gobierno para impedir la desaparición de los estudiantes. Se acreditó también que uno de los estudiantes desaparecidos era un soldado infiltrado por el ejército para llevar a cabo labores de inteligencia al interior de la Normal de Ayotzinapa. A pesar de que uno de sus soldados corría peligro, las autoridades militares de la zona no hicieron nada para rescatarlo y así impedir la desaparición de los estudiantes.
Producto de esta investigación, se giraron 83 órdenes de aprehensión en contra de funcionarios de distintos niveles, incluyendo policías, soldados de tropa y 20 mandos militares de los batallones 27 y 41 de Iguala. Debe destacarse también que entre los primeros detenidos a partir de este informe figura el caso de Jesús Murillo Caram, ex procurador general de la República, quien, por cierto, acaba de obtener una suspensión provisional para evitar ser vinculado a proceso. Debe señalarse también que uno de los principales involucrados en el caso de Ayotzinapa, Tomás Cerón, en su momento director de la Agencia de Investigación Criminal de Enrique Peña Nieto y encargado de encubrir toda esta trama de complicidades en el caso de Ayotzinapa, permanece prófugo de la justicia y está refugiado en Israel, país en el que México no tiene tratados de extradición. De igual forma, en semanas anteriores, tanto José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, como su esposa María de los Ángeles Pineda, fueron exonerados por la desaparición de los 43 estudiantes y solamente se les procesará por vínculos con Guerreros Unidos. En síntesis, existe avances sustanciales en la investigación, pero pocos avances en cuanto a la captura de los responsables y la consecuente aplicación de la justicia. El presidente del país ha anunciado públicamente que no habrá impunidad en el caso de Ayotzinapa y que cada uno de los responsables será castigado. Pero llegamos casi al 5.º año de gobierno y el tiempo se le está acabando a su sexenio. Pues bien, después de este brevísimo desglose en torno a los avances del caso de Ayotzinapa, retomo la idea que presentaba al inicio de mi comentario. ¿Por qué estos y estas estudiantes provenientes de Teteles, Puebla, tienen que salir a la calle a exigir que les cumplan las demandas educativas y sociales básicas, las cuales en teoría deberían cubrir el Estado mexicano sin mayor problema? Para comprender un poco esto, es necesario pensar cuál es la naturaleza o motivación social originaria que dio pie al nacimiento de las escuelas normales rurales. Si nosotros revisamos la historia, podemos encontrar que las primeras escuelas normales del país fueron fundadas hacia la década de 1880, por lo que toca a la primera escuela normal de mujeres, esta sería fundada hacia 1888. Esta educación, no obstante, mantenía una orientación pedagógica positivista, netamente europea, afrancesada, tendiente a impulsar y desarrollar las ciencias tradicionales como el derecho, las matemáticas, la física, etcétera, entre las clases acomodadas del país, entre aquellos que podían sustentar económicamente su educación. La educación normal no mantendría, pues, un carácter popular o social, sino completamente elitista. Este mismo perfil se mantendría durante todo el porfiriato e incluso durante las primeras décadas posteriores a la Revolución Mexicana. Esta situación se vería modificada durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, cuando éste impulsaría el desarrollo de las escuelas normales rurales. Cárdenas priorizó la educación rural del país, ya que reconocía en el campesino mexicano al sector más vulnerable de nuestra sociedad. De igual forma, para Cárdenas, el campesinado representaba la fuerza motriz más importante para el desarrollo del país.
El enfoque dado por Cárdenas a la educación normal no fue abstracto, sino práctico. No fue elitista e individualista, sino social, comunitario. La educación normal durante el cardenismo mantuvo en todo momento, pues, un carácter socialista. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que como suele suceder en países corruptos como el nuestro, los regímenes demagógicos y neoliberales posteriores se encargaron de sepultar el ideario cardenista. Es gracias a ello que hoy en día, tal y como lo hicieron en su momento los jóvenes de Ayotzinapa, las estudiantes de la Escuela Normal Carmen Cerdán se encuentran en las calles. Esto es un poco de lo que puedo comentar, pero usted, profe, platíquenos, ¿qué es lo que pasa con las escuelas normales? ¿Qué ha pasado con este impulso originario y social que estas instituciones tuvieron en su origen? ¿Por qué las compañeras de Teteles se encuentran en las calles? Platíquenos, profe. Mira, yo creo que a propósito de las preguntas que ahora estás formulando, eh, pues vale la pena finalmente dar cuenta de lo que está sucediendo ahora, en el presente, ¿no? Muy en la lógica de lo que hacemos tradicionalmente en nuestros programas. Es decir, ver la historia, pero desde el presente, y no para explicarla a partir del presente, sino para recuperar en todo caso las experiencias positivas y también las derrotas y las negativas, ¿no? Entonces, por ahí me parece que, eh, pues esto que tiene que ver con el otoño, donde los neoliberales quisieran que fuera el otoño de la educación pública, puede ser el resurgimiento de la educación pública en la lógica cardenista, etcétera, ¿no? Y lo que habría que decir en principio a propósito, pues, de este presente, es de que los neoliberales finalmente tenían como proyecto deteriorar al máximo la educación pública. Aquí y en China, por cierto, no solamente en este país. Pero ya quisieran muchos países latinoamericanos tener la educación pública que tenemos, particularmente la popular, a pesar de los pesares y de lo chafa que está nuestra educación, ¿no? Sí. Entonces, este proyecto de debilitar al máximo la educación pública tenía como objetivo lo que es propio del neoliberalismo. Todo se convierte en mercancía. Abrir la puerta finalmente a la educación privada, que son negocios privados, no es educación que se sustente sobre la base del proyecto de educación nacional popular, porque este ni existía, existió nada más en el periodo de Cárdenas, ¿no? Entonces es un primer elemento que me parece que es fundamental. Y el extremo de esto incluso, no solo lo estamos viendo ahora, desde antes del neoliberalismo ya existían manifestaciones que apuntaban a este deterioro. Eh, pues por ahí saqué algunas fotos a propósito, por ejemplo, de anuncios de que en 4 meses le resolvemos el problema de su preparatoria, ¿sí? De que en 2 meses resolvemos el de la educación secundaria, ¿sí? Todo esto es fraude, pero ahí la pregunta que habría que hacer es, ¿qué diablos hicieron los neoliberales con respecto a esto? Y lo que hicieron fue favorecer, ¿sí? Hacerlo crecer, legitimar, incluso quizás hasta legalizar. Pero ¿qué está haciendo actualmente la Cuarta Transformación, en general y particularmente los gobiernos del Estado, para meter a la cárcel a estos fraudulentos de la educación, ¿no? Sí. Eso es bastante grave, ¿no? Que siga sucediendo y que no haya inspectores como existían antes, no sé si ahora existan, pues que estén revisando qué sucede en la educación en general y particularmente en la educación privada, que no son más que negocios. Esto de rebajar al extremo la educación en general, fíjense, por ejemplo, en el POL, que seguramente sucedió también en los normales, ¿no? Rebajaron el nivel académico, pues quitando materias fundamentales, metiendo materias secundarias, optativas, como lo llaman, para ir debilitando finalmente el perfil de los egresados, ¿sí? Y en esta lógica, pues sucedieron varias cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en esa Tecamachalco donde yo trabajo, las clases son de lunes a jueves. El viernes
están programadas las clases, pero no hay clases desde hace décadas, particularmente desde que empezó el neoliberalismo, ¿no? Y entonces estamos perdiendo el 20% de las materias, el 20% de las clases, ¿no? Pero pues felices finalmente porque esto genera finalmente también pura corrupción, ¿no? Que es gravísima también en el neoliberalismo. Y de esto está preñado el movimiento ahora de la normal Carmen Cerdán, el Poli y la UNAM, ¿no? Queremos cuentas claras con respecto al gasto público en educación que se da en cada una de las escuelas, ¿no? Porque pues esto es gravísimo. Pero se dio otro fenómeno que no era tan común antes, ¿no? Eh, el de la venta de calificaciones. Otra vez aquí en China, ¿no? En la UAP, en la UNAM, se venden calificaciones y hay pruebas de eso, ¿no? Y en fin, han nacido muchos más problemas derivados de el neoliberalismo que me parece que no sobra finalmente decir que, pues en esto particularmente, en los que tenemos que ver con el CENTE, lo grave es la comparsa a autoridades del POLI y de las escuelas públicas a nivel medio, a nivel básico, del CENTE. O sea, el CENTE es comparsa y favorecedor de este proyecto neoliberal que hemos estado padeciendo. Luego entonces, pues no es tan fácil finalmente enfrentarlos, pero a nivel de los profesores, por ejemplo, tenemos que organizarnos en términos democráticos a nivel sindical, ¿no? O sea, no le echemos la culpa nada más a las autoridades, sino también depende de nuestra insuficiencia en términos de organización, ¿no? Pero luego, otro elemento que tiene ya que ver finalmente con problemas más particulares propios de las normales rurales. Los profesores de las normales rurales son algo así como los intelectuales orgánicos, decía Gramsci, puntualmente a propósito de los intelectuales campiranos o de lo rural, con respecto a los problemas que padecen los pobres finalmente del campo, ¿no? Los profesores entonces de las normales rurales siguen siendo, como nacieron prácticamente, como la fuente de inspiración para que la gente se atreva a pensar en sus problemas a nivel regional, a nivel estatal, a nivel municipal, etcétera, etcétera. Son elementos importantísimos con respecto a la resistencia para enfrentar a los caciques y a los malos gobiernos. Y bueno, si bien es cierto es que esto no ha venido creciendo, ha venido teniendo altibajos, la verdad es que siguen jugando ese papel y ese es uno de los motivos fundamentales por los que caciques, gobiernos municipales, gobiernos estatales y hasta federales la traen contra las normales rurales, ¿no? Pues están impulsando finalmente el pensar, ¿no? Que no es nada fácil en un mundo enajenado como el que vivimos desde hace centurias, ¿no? Desde que llegó el capitalismo por acá, ¿no? Pero además, en la medida en que están jugando este papel al que ya hice referencia, son los que generan la oposición a proyectos que tienen que ver con intereses privados, como la privatización del agua. Hay un programa que hicimos a propósito de esta situación a nivel mundial, y los pueblos originarios de todo el mundo son los principales organizadores y opositores a la privatización del agua, ¿sí? Porque el agua es vida para ellos, ¿no? Es vida para todos, pues, pero de repente no reconocemos este hecho y lo reconocen ellos con mayor fuerza, ¿no? Y son opositores a muchas más cosas que tienen que ver con lo local, con lo particular. Entonces resulta que son peligrosos, muy, muy peligrosos, ¿no? Y luego, pues en esa lógica, que son profundamente consecuentes los profesores de las normales rurales, pues figúrense ustedes que a mí, no lo generalicemos. A mí me parece que las manifestaciones del 2 de octubre, desde hace décadas, tienen su importancia por la participación de los compañeros de las normales rurales. Porque están levantando las demandas del momento, ¿sí? Porque siguen luchando, igual que como luchamos algunos 68. Pero la mayoría de las veces esto no aparece formalmente en la importancia de estas manifestaciones, porque quienes las dirigen son viejecitos que ya están muriendo por la edad incluso, que eran del CNH, y que hicieron bien poco por el movimiento, porque se la pasaban discutiendo todo el día y no participaban en brigadas y a veces ni en manifestaciones, ¿no? Sí. Pero ellos se encabezaban y encabezan todavía algunos que no se han muerto, ¿no? Pero la participación numérica y de calidad tenía que ver el 2 de octubre y tiene que ver el 2 de octubre, espero que este 2 de octubre se repita,
con las demandas que tienen que ver con respecto a la defensa de la educación pública popular. O sea, siguen luchando, no paran de luchar. Y esto, pues conlleva pues, a que en las normales rurales se construye un espíritu crítico con respecto a lo que se está padeciendo, ¿no? Y, y bueno, finalmente el movimiento de Teteles pues tiene que ver con ese espíritu crítico. Y la verdad es que nos las ganan a los del Poli, porque en el Poli de repente aparecieron en este movimiento cosas que ni eran posible ser demandadas porque eran mentiras, pues, ¿no? Pero en el caso de los compañeros de las normales, todas sus luchas son muy claras, muy puntuales, saben lo que quieren para garantizar su existencia. No es el caso del Poli, ¿no? Y en esa perspectiva, pues me parece que pues habría que tomar en consideración varios elementos que superjustifican el apoyar a las normales rurales. A ver, existen muchos analfabetas en este país. Muchos de estos analfabetas incluso tienen que ver con los pueblos originarios de este país. Las normales rurales atienden precisamente a estas comunidades rurales donde lo fundamental tiene que ver con los pueblos originarios. ¿Sí? ¿Quiénes pueden atender? Porque acuérdense ustedes que a los médicos les da miedo irse al campo, ¿no? En este país. Por eso tuvimos que importar médicos cubanos, ¿no? Son las compañeras, son los compañeros de las normales rurales. No hay de otra. Son ellos los que pueden ayudar, favorecer. Pero hay otro elemento incluso que es grave, que no se está atendiendo y no se ha atendido prácticamente nunca. Muchos de estos grupos étnicos originarios no manejan suficientemente el español. Cuando los meten en la cárcel incluso los supercastigan porque no saben de qué se está hablando a la hora del juicio, ¿no? La educación bilingüe es fundamental. ¿Y quién debe desarrollar esta educación bilingüe? La de las lenguas originarias y el español. Pues los egresados de las normales rurales, no hay que exportarlos de Francia, ¿no? Ahí los mismos de la comunidad deben tener la capacidad, posibilidad de atender esta situación que ni modo, se sigue dando, ¿no? Hay mexicanos, aunque no me guste el término de México ni mexicanos, pues que no hablan el español. Y esa es una debilidad de la educación en general y particularmente de la educación pública, popular que existe en este país. Y en esa lógica, pues hay muchas otras cosas pues que no han atendido y que luchamos para que se atiendan. Por ejemplo, a ver, sin duda hay discriminación educativa por parte de los planes de estudio que no consideran la realidad propia del contexto territorial, social, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. La CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, debería atender esto, ¿no? La CNDH debería atender también el déficit económico que tienen las normales rurales. Para atender cosas tan elementales como el tener agua corriente, el tener sanitarios, el tener electricidad, el tener internet, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues la CNDH pues no atiende esto, ¿no? No sé si porque esto no es denunciado y esto no aparece en los medios de comunicación tradicionales, o porque pues para la CNDH no existen los grupos originarios ni las normales rurales, ¿no? Pero bueno, fíjense ustedes, ¿no? Suceden múltiples de barbaridades que tienen que ver con provocadores de a de veras, y a las compañeras ya las quitaron del espacio donde estaban protestando, en Reforma e Insurgentes, ¿no? Con la amenaza de la candidata a la presidencia de la República, que ya no estoy yo muy seguro que merezca esto, ¿no? Sí. Los quitaron y les dijeron que era orden de Claudia Sheinbaum, que si no se iban, se la atuvieran a las consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que la situación actual es bastante grave para la educación superior, incluyendo las normales rurales, que tenemos en común ahora problemas de presupuesto, porque se lo roban y están pidiendo la destitución del director porque hay malos manejos precisamente en esta normal.
pero también en el Poli y también en la UNAM, ¿no? Entonces a mí me parece que incluso el fortalecer la relación con las normales rurales ahora a propósito del movimiento del Poli es extraordinario porque podemos estar avanzando en la perspectiva de la recuperación de la educación popular cardenista y acercarnos a lo que tiene que ver con la cuarta transformación, que en términos institucionales no da para mucho, ¿eh? Pero en términos de los sujetos que queremos finalmente poner la educación al servicio del pueblo, pues tiene posibilidades. Ya el próximo martes, por cierto, hay una convocatoria de todo el Politécnico para ver si nos vamos todos a la huelga y para elaborar un proyecto de Politécnico cercano a las necesidades del Poli. Entonces, bueno, no está tan fácil la situación. El estado de la educación superior es difícil, pero pues ya estamos más o menos acostumbrados a, a pelear, ¿no? Y ahora lo estamos haciendo con un sector que es fundamental y que ha generado conocimiento, que ha generado el que la gente pueda pensar, ¿sí? Y esto nos fortalece mucho en la perspectiva, pues, de suponer, todavía no estamos seguros de lograrlo, de ganar espacios desde la izquierda. Por ahí terminaría esta intervención, Azucena. Y bueno, hemos llegado a la parte de las conclusiones de este programa. Una de las primeras conclusiones a las que yo llego es que existe una amplia similitud en cuanto a las motivaciones que sacaron a los estudiantes de Ayotzinapa a las calles y las motivaciones que hoy tienen a las estudiantes de la normal Carmen Cerdán protestando en la Ciudad de México. Algunos de nuestros videoescuchas se estarán preguntando cuáles son estas. Bueno, pues es la defensa del carácter social originario de la educación normal. Estas estudiantes no se encuentran en la calle reivindicando demandas de género ni la implementación de botones de pánico. Si así fuera, rápidamente obtendrían los reflectores de los medios de comunicación y la pronta, expedita y demagógica respuesta de las autoridades. Este no es el caso. Las estudiantes reivindican demandas que conllevan problemáticas estructurales. Este no es el caso. Las estudiantes reivindican demandas que conllevan problemáticas estructurales profundas. Ellas defienden el derecho a la educación pública, gratuita, así como el carácter social y comunitario de la educación. Todo esto es lo mismo que defendían los estudiantes de Ayotzinapa. Al ser demandas que revelan el descuido, el abandono y la corrupción al interior de las escuelas normales, estas rápidamente son silenciadas por los medios de comunicación y el discurso oficial. Si bien el presidente del país se manifestó en junio pasado a favor de las estudiantes de la escuela Carmen Cerdán, esto no ha pasado de ser una mera declaración mediática. Si bien la resolución de la problemática que padece esta escuela normal compete principalmente al gobierno del estado de Puebla, debe recordarse que el hoy gobernador Miguel Barbosa, alias el nene consentido, fue promovido personal y directamente por el propio presidente del país en su candidatura a gobernador. Debe recordarse que Miguel Barbosa fue uno de los principales aliados lisonjeros y aplaudidores de Enrique Peña Nieto a lo largo de todo su sexenio. Hoy en día, el gobierno de Miguel Barbosa se ha encargado de estigmatizar ante la opinión pública a este movimiento estudiantil, al tiempo que ha apoyado las acciones represivas de los directivos de esta institución en contra de las estudiantes. Nos preguntamos, ¿esta es la transformación que ofrece la 4T para el país? Las estudiantes están demandando requerimientos básicos como alimentación, luz eléctrica y becas que deberían avergonzar tanto al gobierno federal como al estatal.
Este movimiento estudiantil subsiste gracias al apoyo solidario que sus propias comunidades de origen les conceden al proporcionarles alimentos e insumos básicos. Las estudiantes están demandando requerimientos básicos como alimentación, luz eléctrica y becas que deberían avergonzar tanto al gobierno federal como al estatal. Este movimiento estudiantil subsiste gracias al apoyo solidario que sus propias comunidades de origen les conceden al proporcionarles alimentos e insumos básicos. Las estudiantes tienen que cocinar sus alimentos con leña en pleno siglo XXI, mientras la burocracia educativa del Estado sigue percibiendo cómodamente sus jugosos salarios. Por otra parte, al manifestarse aquí en la Ciudad de México, estas estudiantes han recibido una andanada de descalificaciones tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Aunado a esto, la madrugada del jueves las estudiantes fueron desalojadas y amenazadas por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, encabezadas por Claudia Sheinbaum. Nos preguntamos, ¿acaso ya se le olvidó a Claudia Sheinbaum que ella participó también en un movimiento estudiantil en la UNAM, desde el cual catapultó su fecunda carrera política al lado de personajes como Martí Batres y Fernando Belauzarán? ¿Por qué este doble rasero en el tratamiento a los movimientos sociales por parte de las autoridades de la Ciudad de México? ¿Acaso las estudiantes normalistas necesitan hacer destrozos en los monumentos nacionales para que se les permita manifestarse libremente, tal como lo hacen algunas activistas de género? ¿Acaso las reivindicaciones de género sí generan un capital político para las autoridades gobernantes y no las reivindicaciones sociales educativas? ¿Qué tiene que suceder en las normales rurales para que el discurso oficial y la sociedad volteen a ver la grave problemática que aquí se padece? Desafortunadamente, la sociedad mexicana solamente volteó a ver a las normales rurales a partir de los graves acontecimientos en la Escuela Normal de Ayotzinapa. Sin embargo, tal y como lo hemos visto en el caso de la Escuela Rural Carmen Cerdán, esta problemática se mantiene presente en todo el sistema educativo a lo largo de todo el país. A 8 años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, los avances en la investigación siguen siendo precarios y la aplicación de la justicia una deuda pendiente de este gobierno. A diferencia de los movimientos estudiantiles que suelen presentarse en las principales instituciones educativas del país, como en la UNAM o el Politécnico, la lucha de los normalistas campesinos suele pasar desapercibida para la opinión pública y para los medios de comunicación. Es por eso que desde este pequeño espacio me gustaría hacer un llamado a todos nuestros videoescuchas, aquellos que nos ven, para que se solidaricen en la medida de sus posibilidades con este movimiento estudiantil. Hasta donde sabemos, estas compañeras mantienen un campamento en la Plaza de Santo Domingo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Los invitamos también a que conozcan lo que ellas hacen a través de su página de Facebook, la cual es Prensa Teteles Puebla. Les estaremos dejando el enlace en la descripción de este video. Y bueno, estas son algunas de las reflexiones y algunas de las conclusiones que yo saco al respecto del tema que tratamos el día de hoy. Profe Rubén, ¿cuáles son sus conclusiones? Sí, derivado de tu intervención, me parece que sí hay que tratar de aproximarnos a una explicación de por qué diablos. Hace rato yo dije que ya quisiera Argentina, Chile, Bolivia tener la educación pública, a pesar de lo débil
que está en este país, ¿no? Algunos elementos que tienen que ver con antecedentes. Bien, tú lo decías, en 1880, siendo gobernador Juan Crisóstomo Bonilla, que participó en la lucha contra los franceses, pues impulsó lo que tiene que ver finalmente con la primera normal. Sí, eso me parece que es interesante. Y quería que el director fuera Guillermo Prieto, por cierto. Y Guillermo Prieto le dijo, no, pues yo vivo en México, mi familia está en México, y discúlpeme, pero no. Sí. Pero eso mostraba un poco el carácter republicano sin negar la orientación positivista a la que tú hiciste referencia, ¿no? Bueno, es un elemento ahí que a pesar de Porfirio Díaz, un gobernador, se atrevió a hacer cosas que Porfirio Díaz le valían gorro, ¿no? Pero luego, después del levantamiento maderista, 1915, siendo gobernador Plutarco Elías Calles, plantea algunas cosas interesantes a propósito de la educación popular y particularmente las normales a nivel del estado de Sonora. Él era gobernador de Sonora. Y el general Salvador Alvarado, claro, así, ¿no? Uno de nuestros héroes, ¿no? Por su carácter radical, socialista, también impulsó cosas muy interesantes en 1916, siendo gobernador, ¿no? Entonces, bueno, hay antecedentes de que hay cierta sensibilidad de algunos políticos para impulsar la educación popular, y particularmente lo que tiene que ver, en este caso, con las normales rurales, ¿sí? Pues también Obregón, ¿no? Y recuerden a Vasconcelos, ¿no? Y hubo un impulso interesante en términos de la educación rural, ¿no? Y luego a propósito ya de nuestra normal, que ahora entrevistamos y que nos encantó platicar con ellas, pues tiene que ver con Plutarco Elías Calles ya siendo presidente, no gobernador. Se fundó esa normal siendo presidente, señor. Con altibajos, ¿no? Pero lo más interesante quizás sí tiene que ver con lo que tú dijiste a propósito de Cárdenas, en la lógica y con el arropamiento de la llamada educación socialista. Un impulso extraordinario a las normales rurales. Y este impulso tenía que ver incluso con defender a los luchadores sociales del campo. Recordemos las barbaridades que hacían las guardias blancas, que eran los ejércitos particulares de los latifundistas, contra los profesores que estaban organizando las tomas de tierras. Los secuestraban, les cortaban las orejas, pues para identificar quiénes eran agitadores profesionales, según ellos, ¿no? ¿Sí? Es decir, esto es extraordinario, y aparejado a esto incluso hay otro empate del que estamos hablando en la actualidad, poli y normales rurales. El poli nació en la perspectiva de la educación técnica, pública y popular, para atenderse. Entonces ahí nos compaginamos, pero claro, nos las llevan de ganar los compañeros y compañeras de las normales rurales, ¿no? Entonces, me parece que esto no sobra entonces, pues, considerarlo, ¿no? Tiene que ver con los antecedentes, hay una tradición, hemos venido perdiendo espacios, los que le apuntamos a este proyecto, pero los queremos recuperar. Y por eso, ahora la Alianza Normales Rurales Politécnico, UNAM, universidades públicas, de veras que no la van a parar. Quienes crean desde el gobierno federal, estatal y los neoliberales tradicionales que van a seguir haciendo negocios, quién sabe, quién sabe. Y por eso, en términos de las conclusiones, sí me parece también que es importante decir varias cosas. Una de nuestras demandas, que esperemos que pueda generalizarse. El presidente ha dicho, por ejemplo, que nadie está exento de pagar impuestos. No es cierto. A lo mejor no lo han informado bien. Pero los negocios de la educación no pagan, los que tienen ese servicio, el IVA. Ese es un impuesto obligado para cualquier servicio. Y demandamos entonces que paguen el IVA los que tienen capacidad para mandar a sus hijos a la educación privada, que algunas no están tan mal en términos académicos, por el decaimiento precisamente de la educación pública, ¿no? Pero que paguen, ¿no? Que paguen. Lo otro, que no sea deducible de impuestos el pago de las colegiaturas de los hijos de los burgueses. Sumando esas dos cantidades en términos de impuesto, resolvemos los problemas del POLI, de la UNAM y de las normales rurales como debe ser. Sí,
No es posible posponer el de que no hay infraestructura mínima para garantizar pues el estar en la actualidad de lo que es la educación en el mundo, ¿no? Claro, ya la discusión de la orientación de la educación, que también es una asignatura pendiente en el gobierno de la Cuarta Transformación, pues eso ya depende de los profesores, ¿no? Ahí nos tenemos que poner de acuerdo, organizar para acercarnos al cardenismo, y para darle un sentido no enajenante, sino provocar lo que han hecho los compañeros de las normales rurales, tener egresados que piensen, ayudarles a pensar, potenciar sus posibilidades y capacidades. Claro, hay muchas otras propuestas que podríamos hacer. Avancemos esto, el próximo martes en el Poli, y también las compañeras de la Carmen Cerdán, entre ellos y las demás normales rurales, para ir apuntalando lo que tiene que ver con una educación crítica, científica y popular, con una educación que ponga el acento en atender las necesidades del público, que es normal en una sociedad republicana. No es nada fácil, es una tarea difícil, pero pues intentémoslo. Lo menos que podemos hacer es avanzar en eso. Y bueno, con eso terminaría mi intervención. Pues, a ver qué opinan, nos interesa mucho qué opinen, y esperemos que siga creciendo la defensa de los intereses públicos en este país para que sea realmente una república esta nación. Así es, profe. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos mucho a las estudiantes de la Escuela Normal Carmen Cerdán Teteles, pues por habernos proporcionado la entrevista y su experiencia de viva voz. También agradecemos a profe Rubén que nos haya acompañado el día de hoy y que nos haya esclarecido muchas de las dudas que teníamos. También agradecemos a todos nuestros videoescuchas que hayan estado aquí con nosotros en este programa, y los invitamos a que se suscriban, a que le den manita arriba, a que difundan el trabajo que nosotros estamos haciendo. Somos un canal pequeño y estamos en crecimiento, y queremos seguir creciendo acompañado de todos ustedes. Bueno, sin más, estamos cerrando este programa. Profe, ¿usted quiere comentar algo como para ya ir cerrando? Rapidísimo, recordar que hemos planteado una y no 1000 veces, muchas veces simplemente, que enfrentar lo que estamos viviendo en términos de lo que quisiéramos que se lograra, incluye articular todos los movimientos sociales que hay en el país. La lucha en contra de la privatización del agua, la lucha de los compañeros y compañeras de las normales rurales, la lucha del Politécnico, la lucha, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a obligar finalmente, en términos de correlación de fuerzas, pues para construir un México más humano. Así es. Bueno, pues sin más demora, nos despedimos. Recuerden, nos vemos la próxima semana en una emisión más en De Política y Trabajo, aquí en este mismo canal a la misma hora. Hasta la próxima.